amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 21 de enero. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Estaba arreglándome el micrófono, no sé que nos vaya a pasar lo que me pasó el día lunes de la semana pasada. Por un descuido, el audio de la primera mitad del programa se perdió. Pero bueno, ahí tenemos siempre la plataforma o las plataformas digitales de Radio Rumbo que salvaron la patria. Porque este programa, aparte de ser transmitido a través de la señal abierta de Radio Rumbo y de mi Instagram, @MarioVillegas100, sale también al aire a través de las plataformas digitales de Radio Rumbo. Bienvenidos, amigos y amigas, como siempre. Y hoy quiero darle la bienvenida a un apreciado colega periodista. Ahora, y digo ahora, pero ya tiene alrededor de 2 años, un poquito más, de profesor universitario. Está en las grandes ligas académicas. Él es, aparte de ser periodista, es también antiguo dirigente político, antiguo dirigente deportivo y además deportista, basquetbolista y, bueno, es consultor político de una larga trayectoria, fue concejal, fue también diputado al Congreso de la República, al antiguo Congreso. De modo que es una persona ampliamente experimentada que goza de mi aprecio y mi consideración. Bienvenido, el querido amigo Johan Rodríguez Peroso. Bienvenido, Johan. Gracias, Mario. Siempre tan grato estar aquí en tu programa, en tu espacio. Y bueno, a la orden como siempre, para que podamos intercambiar aquí algunos puntos de vista, ¿no? Así es, así es. Mucha tela que cortar sobre los temas de actualidad. Así es, así es. Por supuesto que en algún momento te voy a preguntar que tú como consultor político, a la gente que te consulta, que es una de las aristas de tu accionar profesional, muchos de ellos te preguntarán, y yo te lo preguntaré en su momento, ¿qué le dices tú a la gente que te pregunta, a tus clientes, a tus asociados, qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué viene ahora? ¿Qué destino tiene toda esta situación nacional? Pero vamos a pararnos allí por ahora porque me gustaría que hicieras un diagnóstico de lo que ha pasado y cómo lo aprecias tú desde tu visión, no solo de comunicador, sino también de analista de la política nacional e internacional. Bueno, yo creo que para referirnos a los tiempos actuales, Mario, obviamente no es que todo lo que ha ocurrido en los últimos años quede atrás. Eso está allí como base y elementos que sirven para el juicio político de lo que ha transcurrido en estos tiempos, en estas épocas. Porque ya han pasado casi 3 décadas desde los cambios políticos que introdujo el arribo de Hugo Chávez al poder. Y bueno, todos hemos vivido pues lo que ha significado la transformación del estado de cosas, para decirlo de alguna manera, que inunda el acontecer nacional. Y que todo eso ha tenido un impacto en la organización del sistema político, el funcionamiento del sistema político y del sistema en general, del Estado en general, cuando lo analizamos, digamos, de manera holística, de manera global, porque aquí esto ha traído pues muchas implicaciones en los distintos sectores que se configuran en el ejercicio de la política en términos generales. Pero lo que ha acontecido en este último año, o mejor dicho, este pequeño pedazo del año que parece un mundo, pero que ha transcurrido en los últimos días, para ser más específico, sin duda alguna que tienen un impacto realmente importante en todo lo que ya ha acontecido anteriormente y lo que con seguridad corresponde al tiempo futuro que está por transcurrir. Y el hecho más notorio, por supuesto, es esta captura que ha hecho el gobierno norteamericano de Estados Unidos de la figura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que sin duda alguna impacta de manera integral a todo el espectro nacional. No solamente a quienes forman parte del régimen como tal, sino al país como un todo. Porque esa es una acción que sin duda alguna
bueno, ya ha sido evaluada y analizada desde distintos ángulos. Aquí daremos la opinión que tenemos sobre el particular, pero no tengo duda que ese hecho concreto y algunos otros que le han sucedido marcan la pauta de todo lo que habrá de acontecer entonces en este año que apenas se está iniciando. Ok. Ayer teníamos como invitado a Rafael Simón Jiménez y él decía algo. Gran amigo, ¿cómo no? Así es. Él decía algo que, digamos, es acompañado por muchas personas. Y es que Nicolás Maduro pudo haber evitado esta crisis que tuvo, por supuesto, su momento más álgido el día 3 de enero, cuando fuerzas militares invadieron el territorio nacional para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa. Él decía que Maduro debió haber reconocido el resultado adverso de las elecciones del 28 de julio y de alguna manera trazar él mismo, incluso hasta a su conveniencia, una transición hacia la democracia. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo escuché los conceptos emitidos por Rafael Simón en tu programa ayer y dijo muchas cosas interesantes, entre otras estas que bien puede ser, sin duda alguna, un buen punto de partida para analizar todo esto que ha venido ocurriendo. Y creo que Rafael Simón tiene razón, no solo por el hecho de que él haya partido de las elecciones del año 24, es que desde mucho antes, cuando se produjo el acontecimiento que fue el deceso de Hugo Chávez, que desaparece físicamente, y como consecuencia de ello se produjo un traspaso del poder a manos de Maduro, ya desde ese momento hubo cuestionamientos serios acerca de la manera como Maduro asumió el poder en esa oportunidad. Sin embargo, bueno, lo asumió y lo continuó y lo manejó, y en ese manejo llegó al año 24. Pero desde entonces y hasta ahora, y bien lo señala Rafael Simón, Maduro y quienes le acompañaron en su gestión, en su gesta política, tuvieron mucho margen, mucho tiempo para rectificar en una conducta que a todas luces era fallida. Lo lamentable en este caso es que jamás dieron señales claras de tener la intención de rectificar. Porque a veces en la política rectificar no quiere decir claudicar, ni quiere decir entregarse a nada. Tú rectificas porque estás cometiendo un error, porque lo que tú estás haciendo desde el poder afecta a toda la sociedad. Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, Delcy en la presidencia encargada de la República y Jorge Rodríguez en la presidencia de la Asamblea Nacional, hablan ahora de rectificación. ¿Hacia dónde debe dirigirse esa rectificación? ¿Se puede creer en la palabra de estas dos personas que están al frente de los poderes? Iba a decir de los dos poderes más importantes, pero ciertamente que todos lo son. Pero estamos hablando del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Claro, no olvidemos también que en todo este contexto que estamos analizando, hay dos conceptos que son clave. El concepto de la legalidad, que sin duda alguna aquí en Venezuela ha sido violentada de distintas maneras, y el concepto de legitimidad. Y yo creo que este régimen y quienes lo conducen carecen de ambas cualidades. De manera que si están asomando de su parte la intención o la mera mención de querer introducir rectificaciones en la conducta que hasta ahora se han venido manteniendo, creo que deberían comenzar por la recomendación que hace Rafael Simón, que bien pudiera ser un punto de partida, que no es otra cosa que reconocer lo que ocurrió en julio del 2024. ¿Cómo lo vas a instrumentar? Bueno, eso es una discusión de otra naturaleza. Pero si tú rectificas y reconoces la legalidad y la legitimidad de un proceso que dijo claramente por la expresión del voto popular que era lo que la gente en este país quería, bueno, eso es un buen principio y un buen comienzo para iniciar ese proceso de rectificación. Ok, ahora fíjate, este modo como se ha venido dando el relacionamiento entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, ¿no le da de alguna manera una suerte de legitimidad a Delcy Rodríguez, por lo menos en el tránsito hacia un cambio político? Bueno, yo tengo que decir algo que a lo mejor va a sonar un poco polémico, porque seguramente hay gente a la que no le guste este concepto que manejo.
Pero yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho Trump. el señor presidente de Estados Unidos. Primero porque ha intervenido aquí de una manera, a mi juicio, no solo abusiva, sino además de eso, como por extensión de algo que él considera que le pertenece. Ya conocemos su lenguaje, ya conocemos su visión de la sociedad y de la sociedad planetaria. Basta ver no solo lo que ha ocurrido en Venezuela, sino lo que está intentando hacer con Groenlandia. Y la confrontación que a todas luces se ha planteado con Europa, ¿verdad? En términos digamos, de imponer criterios que realmente solo están en su mente, en su manera de ver las cosas. Entonces, yo quiero entonces, de introito, dejar claro que como ciudadano venezolano no estoy de acuerdo con la manera como aquí han ocurrido las cosas. Un problema que él considera que es un tema policial, porque así es como lo han vendido, donde se llevan a dos personas porque tienen unas acusaciones X que tienen que ver con temas delictivos en el país del norte, lo introducen en el contexto de un complejo problema político como el que tiene Venezuela. Y me llama mucho la atención que en su discurso, en ninguna de las frases, en ninguno de los contenidos que le hemos escuchado, no hemos escuchado ni la palabra democracia, ni la palabra Estado de Derecho, ni recuperación del orden político. Lo que hemos escuchado es apropiación de elementos que son, digamos, pertenecientes a la sociedad venezolana y que los administra quien en este caso está en el poder, pero de una manera tal que antes criticábamos a Hugo Chávez, a quienes le exigieron en el control del poder, porque lo hacían de manera anuente con los cubanos. Bueno, entonces ahora resulta que nos vamos a quitar la chaqueta cubana para ponernos la chaqueta norteamericana. ¿Verdad? Que hay un elemento bastante importante y bien interesante que deberíamos ver con mucho cuidado, porque a mi juicio esos no son los pasos que nos deben conducir a lo que el país realmente está reclamando, que es la restitución del Estado de Derecho, la recuperación de la democracia, de la vida en libertad, de la libertad de expresión y todos estos elementos esenciales que lamentablemente han sido siendo constreñidos y de los cuales no podemos hacer uso de manera, digamos, espontánea, porque bueno, se ha creado un ambiente realmente que impide que las cosas funcionen con normalidad. Ok, fíjate, perdóname que tenga como referencia esta entrevista que hice ayer con Rafael Simón Jiménez, pero ha dicho cosas importantes que es bueno que las tomemos en cuenta para el desarrollo de tus ideas. Él decía, cuando yo le preguntaba acerca de si esto puede efectivamente avanzar hacia un tránsito democrático, él decía que para asegurar eso, para asegurar que efectivamente esto transite hacia allá, hacia la democracia, las fuerzas democráticas tienen que presionar a Delcy Rodríguez, a la presidenta encargada, porque según sus propias palabras, no se le puede dejar eso a Mr. Trump. Así lo decía. Yo estoy completamente de acuerdo con ese juicio. Y creo que ese es el camino que hay que construir. Si de verdad hay intención por parte de quienes manejan el régimen de rectificar y de intentar buscar un cambio positivo para el país, bueno, aquí debemos entonces normalizar lo que debería ser el encuentro con todos los factores que, opuestos al régimen, tienen interés en construir una nueva situación que permita que incluso en acuerdo con quienes están en el poder podamos recomponer este juego. Mucha gente ha venido hablando, Mario, y entre ellos amigos particulares, amigos personales, no solamente de la política, sino de la academia, de un fulano proceso de transición. Bueno, yo no creo que aquí estemos en un proceso de transición. No ha empezado la transición. No, yo lo que creo que aquí lo que hay es un proceso de reacomodo, que es distinto a una transición. Cuando hablamos de transición, nos referimos de un estado de cosas que funciona de una manera determinada, que pasa a otra forma de ser manejado, y entonces se produce el estado de transición. La gente ha intentado hacer comparaciones con lo que ocurrió aquí el año 58, pero tampoco hay realmente, no es un referente, porque el gobierno dictatorial del 58, o que llegó hasta el 23 de enero del 58, de Pérez Jiménez, cayó de manera abrupta. Y luego los factores políticos que se reacomodaron frente a ese nuevo ambiente se pusieron de acuerdo
y condujeron un proceso de recomposición durante el año 58 para llegar después a las elecciones que se hicieron en diciembre de ese año. Bueno, aquí no estamos frente a un hecho similar a ese. De manera que transición no hay. Transición va a haber cuando haya un acuerdo de definir o que reconozcan lo que ocurrió con las elecciones el 24 de julio el 28 perdón, de julio. el 28 de julio del año 24, o un acuerdo para que haya un nuevo proceso electoral que permita que el país se pronuncie acerca de quién quiere que lo conduzca, no solo desde la presidencia, sino también desde el Parlamento. Hay una expresión que utilizó una amiga mía, caramba, esto se puso en pausa, no sé qué pasó, seguir intentando con el Wi-Fi, tenemos problemita con la señal de Wi-Fi acá en mi Instagram, pero continuamos la entrevista, por supuesto, a través de la señal de Radio Rumbo y de las plataformas de la estación, de las plataformas digitales. Pero te decía, y ojalá que podamos restablecer la conexión en mi Instagram, que una amiga mía se pregunta acerca de si estamos en tránsito hacia la democracia o si estamos más bien en presencia de una suerte de transición intrachavista. Por eso es que yo prefiero utilizar no la palabra reacomodo, sí, no la palabra transición, sino reacomodo. ¿Por qué? Porque la salida de Maduro y su esposa de las posiciones de poder que venían, digamos, ejerciendo, sin duda alguna le plantea a las fuerzas del régimen un proceso de reacomodo. Porque ahora tenemos que comenzar por clarificar quién realmente es el que lleva el mando allí desde el punto de vista de la orientación política que tenía este régimen. Se habla de que hay una dirección bicéfala, alguna gente habla de una pentarquía, la gente no tiene claro realmente quién conduce allí con la autoridad que se requiere el proceso político que se está desarrollando en este momento. De manera que entre ellos, sin duda alguna, debe haber una discusión respecto a lo cual los ciudadanos comunes no estamos ni tenemos por qué estar enterados de los detalles, pero pareciera obvio pensar que eso está ocurriendo en el seno de quienes detentan el poder en este momento. ¿Por qué reacomodo? Porque del otro lado, las fuerzas que se oponen al régimen, bueno, también esa discusión se tiene que estar dando. La gente debe estar sacando cuenta, bueno, ¿qué va a ocurrir aquí ahora? En el escenario conforme al cual podamos pensar que es posible en unos meses organizar un proceso electoral nuevo, o en el escenario donde este régimen reconozca el resultado del 28 de julio del 24, lo cual traería como consecuencia un proceso de reacomodo donde quien se dice que ganó esa elección asumiría el poder y allí vendría un proceso de recomposición también a partir de esa decisión. El reconocimiento del resultado del 28 de julio y la asunción presidencial de Edmundo González Urrutia, ¿a ti te parece que eso es materialmente posible? Porque entiendo que hasta el propio Donald Trump de alguna manera ha restado legitimidad a ese proceso electoral. Recuerdo que el propio... caramba, chicos, mantenemos el problemita con nuestra señal de Instagram, pero bueno, seguimos haciéndote la pregunta. El propio gobierno de Donald Trump ha restado legitimidad a las elecciones del 28 de julio. Lo dijo expresamente Marcos Rubio, y por eso supuestamente es que se ha puesto de lado ese resultado. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo opino que estos compañeros que son parte y miembros activos, importantes sin duda alguna, del gobierno norteamericano, deberían revisar un poco la opinión que emiten respecto a ese tema en concreto. Porque eso no es un tema que le corresponda al gobierno norteamericano, más allá de tener una opinión personal y política sobre el evento. Eso es un tema que le corresponde a los venezolanos. Y tendríamos que comenzar porque el régimen reconozca que hubo una elección, que hay formas de averiguar qué fue lo que pasó allí, porque las actas están, empezando por las que recogió la Fuerza Armada venezolana, que siempre sirve de apoyo para este evento, y demostrar qué fue lo que pasó. Y a partir de lo que surja de esa realidad, bueno, reacomodar y recomponer el poder político en Venezuela. Pero esto no es una decisión que le corresponda al gobierno de Estados Unidos, más allá de que puedan tener una opinión que ellos... no sé, pues de la opinión que puedan tener, que sea buena o mala, X, lo que sea,
Pero esto es un tema venezolano, esto es un tema que tenemos que resolver los venezolanos. Y si el régimen tiene la intención de rectificar y en ese camino de rectificación reconocer el proceso del año 24, bueno, a mí me parece que ese es un punto de partida. Ahora, no quiere reconocer ese proceso porque sería, bueno, ya ha pasado un año y tanto de que ellos decidieron seguir de largo manejando el poder. Y eso tiene un nombre. Legal y legítimamente eso tiene un nombre. Ellos incurrieron en una situación de desacato de un mandato popular. Bueno, entonces si quieres corregir eso y de verdad hay intenciones de corregir hoy, a la luz de los acontecimientos que nos están, digamos, marcando la pauta a la sociedad venezolana, bueno, entonces pongámonos de acuerdo para hacer otro proceso entonces. Si no nos gustó aquel, vamos a hacer otro proceso, pero eso lo tienes que acordar con los factores políticos que inciden internamente en Venezuela. Eso no puede ser un acuerdo construido en la Casa Blanca y ni en ningún otro foro que no sea el foro venezolano. Ok. He escuchado a varios voceros de la oposición, incluyendo a sectores cercanos a María Corina Machado, aceptando la posibilidad de una nueva elección en Venezuela. Hay quienes piensan, no, tiene que ser una elección general. Bueno, general en el sentido que no sea solamente presidencial. Hay quienes piensan que solamente debería ser presidencial. Y pareciera como que un lapso relativamente razonable desde el punto de vista legal y político sería 180 días, es decir, 2 momentos de ausencia temporal. Es decir, que se tomasen los primeros 90 días como la ausencia temporal de Maduro, más 90 días más que faculta la Constitución a quien está al mando del país para solicitar la extensión por 90 días más. ¿Estás de acuerdo con ese lapso? ¿Te parece que ese es un lapso prudencial? ¿Debería ser antes? ¿Deberían ser después? Mira, Mario, para mí los lapsos son los que produzcan los acuerdos políticos. Porque si vamos a al margen de lo que diga la Constitución, si vamos a hablar de legalidad, por lo que diga la Constitución, aquí sabemos que esa Constitución ha sido violentada N veces. De manera que ese no es el argumento fundamental. El argumento fundamental es que haya voluntad política de los distintos factores que confluyen alrededor de la lucha por el poder en Venezuela y ponernos de acuerdo, primero admitir que aquí hay una situación irregular que tenemos que corregir, que es que quienes están al mando están allí de manera fortuita. Nadie los puso. ¿Quién los eligió? ¿No? Entonces, eso tienes que corregirlo. Si la que está al frente tiene la intención de hacerlo, debería comenzar por allí, propiciar un acuerdo por una elección. Luego, la lógica política indica que aquí hay 2 poderes fundamentales que son los que emanan de la voluntad popular, que son los que adquieren legalidad y legitimidad, que son el Poder Ejecutivo, léase el Presidente de la República, y el Poder Legislativo. ¿Y por qué es necesario colegir ambas selecciones? Bueno, porque es de sentido lógico. El Poder Legislativo tiene, entre otras facultades, la responsabilidad de designar al resto de los poderes públicos. Y si vamos a recomponer este juego en el país con la finalidad de reinstitucionalizar a Venezuela, recuperar el Estado de Derecho y que todo funcione de manera normal, donde todos los factores, incluyendo a los que están actualmente en el poder, tengan la posibilidad de participar, de competir, de ser lo que tengan que ser, bueno, tú tienes que darle la oportunidad al país, a la sociedad venezolana, que sean ellos quienes decidan. O sea, a tu juicio hay que realizar la elección presidencial y la elección legislativa para... Yo creo que hay que hacerla como era en otros tiempos, de manera conjunta, para que a partir de allí se comience a recomponer institucionalmente Venezuela. Ok, tenemos que hacer una pausa, Johan, para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir también compromiso publicitario de la estación. Al regreso, vamos a continuar conversando con nuestro invitado del día de hoy, Johan Rodríguez Peroso. Él es consultor político, periodista, profesor universitario, ex parlamentario, ex concejal, ex deportista. Me imagino que ya no hace deporte, Johan. Muy poco. Ya venimos, no se vayan. Y leeremos, por supuesto, las preguntas, comentarios e inquietudes que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100. Ya venimos. Regresamos con el periodista Mario Villegas y En Buena Hora. Bienvenidos al municipio de Chacao. Mi nombre es Guardiana Vial de la Policía Municipal de Chacao. Hoy quiero hablarte del rayado peatonal. Cuando te acerques a él, detente. No estaciones sobre él y permite el paso de peatones. Evita ser multado.
Recuerda, Chacao es orden y seguridad. En Ceprocan Baruta viven más de 200 mascotas que sueñan con un hogar. Es tu momento de vivir la historia de amor. Nuestros peludos están vacunados y esterilizados de forma responsable. Con la guía de los veterinarios conocerás a tu match ideal. Visítanos en La Tahona, Avenida La Guairita, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Agrepa, el mejor asfalto que se elabora en Venezuela. Profesionalismo, inmejorable calidad de servicio y garantía absoluta de responsabilidad distinguen a esta firma de vanguardia y al calificado equipo humano que lidera Carlos Mejías. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Información las 24 horas. Programas de interés. La música que a usted le gusta. Y como siempre, al lado de su mejor amigo, el pueblo. Por eso y por mucho más, quédate en los 670 AM de Radio Rumbo con Venezuela. Publicidad y volvemos. ¿Te duele el talón? Sobre todo cuando te levantas en la mañana y apoyas, o cuando llevas mucho tiempo sentado y te levantas. Entonces puedes estar en presencia de lo que se conoce como una fascitis plantar. Soy el doctor Luis Daniel Ortiz, especialista en traumatología y ortopedia, y me dedico a la prevención, tratamiento y control de esta patología. Contáctame a través del 0424-173-6254, WhatsApp autorizado, y mi Instagram, tu piso médico piso traumatólogo. Vive saludable, Red Vital Macro, tu mejor aliado. En Red Vital Macro encuentras todo lo que necesitas siempre al mejor precio. Salud y alimentos en un solo lugar. En el corazón de la ciudad hay un sabor que te va a encantar. Restaurante Capoeira, donde la fiesta va a empezar. El pollo a la brasa en Restaurante Capoeira, donde la fiesta va a empezar. Ven con tus amigos, ven con tu familia a disfrutar de la alegría que solo Capoeira te puede dar. Restaurant Capoeira, el pollo a la brasa, la paella en Capoeira, Cruza Ferrenquín, La Candelaria. Ponga mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, ubicada en la avenida Roosevelt, a una cuadra del elevado, frente a La Cauchera, centro comercial Propatria nivel 2, frente a Factory. Y ahora en la avenida Victoria, frente a Central Madilense, Martínez y Bolívar abrió su nueva óptica con precios de locura en monturas, lentes, fórmulas, accesorios y reparación. Además cuenta con su consultorio oftalmológico a precios solidarios, previa cita, llamando al 633-0819 de Óptica Martínez y Bolívar. Corra la voz, se volvieron locos. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa: la Arquidiócesis de Caracas emitió un comunicado para negar que en su sede se hayan producido actos de extorsión contra familiares de detenidos. Y dice: en ningún momento se ha realizado en la Arquidiócesis ninguna extorsión o presión a familiares de detenidos ni a nadie. Lo destacó el arzobispo metropolitano de Caracas, Monseñor Raúl Bior Castillo. Con nuevas tarifas y en su horario habitual, el teleférico Guaraíra Repano retomó sus actividades normales. Este destino que conecta la ciudad de Caracas con la cima de la montaña se mantiene como uno de los puntos turísticos más visitados del país, gracias a su clima fresco y a las vistas panorámicas. Sordos y mudos siguen las autoridades de Caracas, ya que las cotorras no cesan con su contaminación ambiental
en la avenida Morán. Informó Notirumbos, 2:34 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, amigos y amigas, en Buena Hora. Es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, les digo que me complace mucho hablar de este servicio porque conozco al doctor Portillo, lo conozco como persona, como profesional, sé de su compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Él, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, es también profesor universitario en la Escuela Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de Las Ibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, y ofrece servicio domiciliario. Esto siempre lo destaco como un hecho importantísimo. El servicio domiciliario que puede ser dispuesto a través de los teléfonos 0414-309-0806, 0414-309-0806, servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo, lo recomiendo ampliamente. Y continuamos conversando con Johan Rodríguez Peroso, colega periodista, profesor universitario, ex concejal, ex diputado, antiguo dirigente deportivo, consultor político, en fin. Hoy invitado nuestro en este espacio para evaluar lo que está pasando en Venezuela y las perspectivas hacia el futuro, que me gustaría que en un instante nos hable él de qué escenarios son previsibles en el mediano plazo. Pero antes quiero leer algunos mensajes que nos han llegado. Lamento mucho que hayamos perdido la conexión en la primera parte del programa. De todos modos la vamos a rescatar para insertarla en mi Instagram, de manera que las personas que se conectaron con posterioridad la puedan escuchar, la puedan ver. Así que se perdieron, al perderse la conexión de internet, se perdieron muchos de los mensajes que nos habían llegado, y lo siento mucho y me disculpo con la audiencia. Dice León del Valle 62: cambios urgentes, Interior y Justicia, Fiscalía, Salud, Educación superior, entre otros. Caramba, hará Delcy Rodríguez cambios en esas instancias. Cuando hablamos de Interior y Justicia estamos hablando de cambiar a Diosdado Cabello, lo va a cambiar Delcy Rodríguez. En la Fiscalía va a cambiar o va a solicitar el cambio del fiscal Tarek William Saab. Sí dependen de ella, por supuesto, el ministro de Salud, el ministro de Educación y el ministro de Educación Superior. A lo mejor en esos ámbitos habrá cambios y en algunos otros, como efectivamente los ha habido en otros espacios. Pero por lo pronto estas son recomendaciones o solicitudes que hace una de nuestras asiduas oyentes, León del Valle 62. Más adelante, más mensajes. Dice Botello Miguel 94, dice: saludos Mario, un fuerte abrazo desde el Tigre, estado Anzoátegui, de donde es el mejor alcalde que ha tenido Venezuela, como lo es Ernesto Paraqueima, hoy preso político. Cierto que Paraqueima tiene ya bastante tiempo preso. Cometió algunos excesos como alcalde, algunas cosas poco serias que de alguna manera le permitieron a quienes hoy detentan el poder nacional ponerle la mano y sacarlo del juego. Pero ciertamente que no se justifica su detención. De nuevo tenemos problemas ya se restableció nuevamente la señal. Dice Propatria 23770, buenas tardes licenciado Mario, saludos al invitado. Feliz año, ahora sí lo podemos decir, para que la democracia llegue completa hay que salir de todo el aparataje del régimen para poder tener democracia. Amílcar Morú dice: buenas tardes Mario y al señor Johan, yo estoy de acuerdo, lo que se hizo, caramba, de nuevo, esta falla en internet. Bueno, si estamos pidiendo rectificaciones, estamos pidiendo cambios, hay que cambiar los servicios públicos, hay que mejorar los servicios públicos. No puede ser que una conversación de 1 hora tenga 3, 4 interferencias, 3, 4 caídas. Es una cosa inconcebible en estos tiempos planetarios. Qué tristeza, pues, que estamos pasando por esta situación tan desagradable. Pero bueno, vamos a tratar de que la señal se restablezca en el corto plazo.
pero por supuesto que tenemos el apoyo de las plataformas de Radio Rumbo, que ojalá que no se hayan caído como se nos ha caído la señal acá de nuestro Instagram, @Mario Villegas. Antes de leer los comentarios, te hago una pregunta mientras se restablece la señal. Tú planteas la necesidad de una elección presidencial y una elección legislativa del Parlamento Nacional. Te pregunto, en relación con las alcaldías, gobernaciones, consejos municipales y consejos legislativos regionales, ¿te parece que eso sí debería mantenerse tal como está? Sí, y buscar los tiempos que sean los más convenientes, porque no olvides que desde hace ya unos cuantos años, yo diría que hay una fecha clave que es la de 1989, cuando se reformó la ley para permitir la elección por el voto popular de alcaldes y gobernadores. Primero se crea la figura del alcalde, que no existía. Sí. Porque antes era el presidente del Consejo Municipal y era un concejal elegido de entre los concejales miembros de la Cámara. Se crea la figura del alcalde y la capacidad para que el pueblo vote por esos alcaldes y por el gobernador, que hasta ese momento era una figura designada por el presidente de la República. Sin duda alguna que esto marcó un cambio histórico, político y electoral en el marco de la legislación venezolana y de la dinámica política del país. Y luego, progresivamente, por la misma circunstancia que se fue desarrollando alrededor de una decisión tan importante como esta, se fueron adecuando los tiempos para intentar separar una elección de la otra, teniendo por supuesto en consideración que todo esto iba en consonancia con lo que ya desde el gobierno de Jaime Lucinchi se había venido propiciando, como era el proceso de descentralización. Debe recordar, Mario, que eso fue un debate también muy amplio, abierto, donde participaron muchos factores, fundamentalmente los factores políticos, pero también la llamada sociedad civil. Muchas de las reivindicaciones obtenidas, sobre todo en el ámbito municipal, se dieron porque desde hace muchos años el activismo de la sociedad civil produjo la discusión en el nivel político para propiciar estas reformas que dieron lugar a la manera como entonces se elegían los gobernantes en los distintos niveles. De manera que el plano regional y el plano municipal, sin duda alguna, se pueden recomponer y adecuar esos tiempos a los tiempos que se requiere un proceso político como el que estamos intentando recuperar. Lo más importante de la elección presidencial y de la elección legislativa, como dije ya en una parte anterior de este programa, es porque son las dos únicas instancias que adquieren la legitimidad del voto popular, del voto masivo, universal, directo y secreto de la sociedad venezolana. Y luego el Parlamento, por delegación y por mandato de ese voto popular, tiene la facultad de constituir y arreglar, de acuerdo con lo que dice la ley, el resto de los poderes públicos. Entonces, si queremos tener un sistema político ordenado, debemos entonces comenzar por poner orden desde lo electoral hacia lo político y a lo institucional. Ok. Ahora fíjate, tú dices que eso debe ser producto de un gran acuerdo político. Claro. Un gran acuerdo político que permita tomar aquellas medidas que incluso pudieran colidir en alguna forma con alguna norma constitucional y legal, pero que exprese, digamos, la voluntad mayoritaria de la sociedad política venezolana del momento. Pero te pregunto, ¿quiénes deben integrar ese acuerdo? O sea, ¿quiénes deberían ser parte representativa de la sociedad venezolana para que ese acuerdo sea un acuerdo, digamos, que represente en su conjunto a la Venezuela de hoy? Bueno, recomponer los estamentos con cualidad para entrar en una discusión de esta naturaleza es parte del proceso que estamos planteando. No te olvides, Mario, que aquí hubo un momento en que el régimen propició la descomposición del sistema de partidos, propiciando una serie de eventos que lamentablemente desarreglaron lo que en ese momento conocíamos como el sistema de partidos, haciendo las cosas que se hicieron, que fue interviniendo judicialmente esos partidos. Muchos de los partidos, casi todos diría yo, fueron afectados. Entonces eso es algo que tienes que corregir.
tendríamos que comenzar por corregir situaciones como esta, y eso entraría en este debate amplio y colectivo de recomposición y de rectificación, admitiendo que hubo errores que se cometieron en ese plano y que sería menester corregirlos para poder entonces colocar donde tienen que estar los distintos factores políticos, que a su vez son los que nos van a permitir ordenar a los actores políticos con cualidad y con calidad y con reconocimiento público para que entren en este debate de cómo recomponemos la situación general. Ahora, notoriamente, aquí existen figuras, tanto asociadas al régimen como a quienes no comparten sus ideas, reconocidas públicamente por la sociedad venezolana. No tenemos que hacer mucho malabarismo para identificar quiénes serían elementos protagónicos en un proceso de discusión de esta naturaleza. Están perfectamente allí identificados y sería cuestión, bueno, primero de admitir como realidad política que eso existe y luego buscar la manera de canalizar que esos actores políticos de alguna forma sean los que conduzcan este proceso de acuerdo y de recomposición del sistema político venezolano. Ok. Qué lástima, amigos y amigas, que hemos perdido buena parte de los mensajes que habíamos recibido, producto de estos altibajos. ¿Qué estará pasando con que eso? hemos tenido con la señal de internet? Porque ni siquiera los datos móviles me han estado funcionando correctamente. ¿Será que nos cortaron el internet por exceso de pago? Dice @gómez.goma.353, dice, este programa solo invita a los viejos como yo, ¿dónde están los jóvenes? Bueno, ciertamente que generalmente invitamos a personas. Gracias por el reconocimiento por la parte que me toca. Así es, la voz de la experiencia es muy útil en tiempos críticos como lo que estamos viviendo en la Venezuela de hoy. Por supuesto que siempre invitamos jóvenes, lo que pasa es que los jóvenes en estos tiempos no son tan dados a asumir frontalmente retos y obligaciones como las que gente experta, gente experimentada asume en estos tiempos. Además, recuérdese que mucha gente joven que ha sido víctima de la represión, de los carcelazos, y algunos jóvenes que se resisten a venir a los programas. Te recomiendo que invites, para complacer a quienes hacen esa observación, al presidente de la Federación de Centros Universitarios. Lo vi, ha estado con nosotros, lo vi precisamente el día de hoy en una acción a las puertas de la Universidad Central, hasta donde llegó, tengo entendido, el SEBIN, y les arrebató, les quitó, les tumbó una pancarta en la que los jóvenes estudiantes pedían la libertad de los presos políticos. Con todo gusto voy a aceptar tu sugerencia y voy a invitar al presidente de la FCU. Ya lo hemos tenido en otras ocasiones, pero vamos a invitarlo nuevamente. Una voz calificada. Ok. Johan, este tema de la migración venezolana en el exterior, ¿cómo lo aprecias tú? Vimos hace un par de días un avión que traía a un par de 200, 300, no recuerdo qué número de migrantes que se encuentran en el exterior. Esta coyuntura crítica por la que estamos atravesando hoy se vislumbra como con posibilidades para el retorno de la migración venezolana. Bueno, esta migración nuestra es una migración muy particular que responde fundamentalmente al proceso de descomposición que ha habido en el país y que obligó a muchas familias a tener que ir a buscar su suerte en otro lado. La inmensa mayoría de esa gente que se ha ido ha conseguido asiento en distintas regiones del planeta y no creo que tengan la disposición automática de regresar a Venezuela, a menos que aquí se produzca un ambiente que invite a que eso sea posible. Yo creo que las condiciones para que la gente regrese de la misma manera masiva como se fue, es que se sienta que en el país muchas de las cosas que obligaron a que tomaran esa decisión ya no existan y que la gente pueda confiadamente venir a hacer su vida en Venezuela. Ok, la pregunta que te decía pero eso, al inicio... pero eso es un tema con muchas aristas, Así ¿no? es. Mira, la pregunta que te anunciaba, aunque no te la formulé en el momento, si uno de tus clientes, una de las personas que se orienta por las consultas políticas que hacen contigo, te pregunta, Johan, ¿cuáles son
los escenarios previsibles en el corto plazo. Quiero hacer una inversión, quiero viajar, quiero vender mis bienes, me quedo, me voy, ¿qué hago? ¿Qué se vislumbra en el corto o en el mediano plazo desde tu perspectiva y desde tu experiencia? Mario, en ese sentido hay que decir con mucha claridad que los escenarios pueden ser diversos, pero en mi modesta opinión solo hay 2 escenarios que podemos considerar. ¿Cuáles? El de la rectificación y el cambio, porque quienes manejan el régimen así lo asuman, lo cual tendría todas las implicaciones que ya hemos venido conversando a lo largo del programa, ¿eh? O la intención de prolongar de manera permanente lo que hasta ahora hemos tenido. Esos son los 2 escenarios que existen. Y frente a uno y otro, bueno, cada uno de esos escenarios va a provocar una dinámica determinada. Si el escenario 1, que es el de la rectificación, el cambio y del acuerdo para propiciar la recomposición del sistema político, es el que se presenta, bueno, yo no tengo ninguna duda que ese escenario tendría la eventualidad de un respaldo, probablemente si no masivo, sí de una inmensa mayoría de venezolanos que estarían proclives en incorporarse y aportar para que ese escenario se desarrolle en sana paz. Si el escenario es el otro, el contrario, que es la prolongación de esto que hemos venido viviendo, bueno, eso también va a tener una repercusión. No tengo ninguna duda que mucha gente seguirá pensando en cómo irse de aquí, cómo ir a buscar suerte en otro lado, y lamentablemente los que están en el poder, para poderse mantener, tendrán que seguir reprimiendo, y la represión ya sabemos las consecuencias que trae. Acabas de poner un ejemplo fáctico, como fue el arrebatón de esa pancarta en una protesta de los estudiantes que están exigiendo liberación de presos políticos. Bueno, vamos a seguir viendo actos como ese, donde la gente cada vez se va a sentir más constreñida y nadie puede vaticinar que puede ocurrir en un escenario de ese, que lo que puede traer es más violencia. Pues. Ayer decía Rafael Simón Jiménez que hasta el propio chavismo le conviene ese primer escenario, el cambio, la rectificación, pasar eventualmente a la oposición y de alguna manera renovarse y presentarse como una nueva opción para el interés de los venezolanos al futuro. Mira, a mí a veces me gustaría estar en los zapatos de quienes se consideran adeptos al régimen y que son militantes del partido socialista que les sirve de sustento. Tú y yo, que hemos sido militantes políticos, militantes de partido, quiero decir, sabemos que la dinámica de los partidos tiene una manera de ser, tiene una forma de desarrollarse y tiene una manera, digamos, de construirse. Y básicamente, más allá de la lucha interna que se da en los partidos, que es evidente, hay una lucha que es cómo los partidos se relacionan con la sociedad. Entonces, si en ese partido de régimen existen factores que tienen esta condición clara, lo más normal tendría que ser eso. Cuando digo que me gustaría estar alguna vez en los zapatos de los militantes del PSUV es porque quiero ver si ellos se preguntan cuánto realmente valen ellos frente a la sociedad. La única manera de tú sabes cuánto vale frente a la sociedad es preguntándole a la sociedad. Y la única manera de preguntarle a la sociedad es en unas elecciones. Entonces, en unas elecciones... donde la sociedad se puede expresar libremente. En unas elecciones bien hechas, donde haya libertad de expresión, la gente dirá, bueno, al PSV de 10 le tocan 4, o le tocan 3, o le toca 1, pero que lo diga la gente. Entonces, los partidos se tienen que someter a esa consideración, porque al fin y al cabo, esa es la razón de ser de los partidos. Ahora, si tú vas a montar un partido en el poder y me lo vas a encaramar porque me obligaste a que yo tengo que aceptarlo, bueno, a lo mejor yo no digo nada porque te tengo miedo y no quiero que me aporreen, pues, ¿no? Pero en el fondo yo no estoy de ninguna manera en una situación de empatía con lo que tú estás haciendo ni con lo que tú representas. Y eso es un problema muy serio, porque está manejando el poder una gente que no cuentan con la legitimidad que da el reconocimiento de la sociedad. Entonces, este proceso de recomposición del que estamos conversando aquí contempla todo eso. Entonces, hasta ellos deberían estar pensando
cuánto realmente es el valor que tienen como partido frente a la sociedad y que recompongan su propia participación y su propia figuración en ese contexto político y social. Agradecido, Johan. Siempre a la orden, hermano. Gracias, mi hermano. Seguiremos consultándote, tú como consultor político. Como diría el difunto, aquí estamos y aquí seguimos. Así es. Amigos, nuestro invitado el día de hoy, Johan Rodríguez Peroso, comunicador social, consultor político, profesor universitario, ex parlamentario, ex concejal y ex deportista. Ya no está para esos trotes, Johan. Sí, solo caminamos. Ya no tiramos pelotas al centro ni... Así es. Muchas gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Me disculpo con todos ustedes por estos contratiempos técnicos que hemos tenido, los cortes de internet que nos han afectado la fluidez del programa. Pero bueno, gracias a ustedes por su fidelidad. Mañana estaremos de vuelta aquí. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, de la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz. En los controles, Lourdes Pérez, la lectura de las informaciones, Alex Márquez. En las redes sociales de Radio Rumbo, Marcos Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.